Bueno, pues continuamos ahora con los ácidos. Vamos a ver el día de hoy algunos ejemplos de ellos. Comenzamos con los más simples de todos, los cuales son los hidrácidos, que ya hemos visto en temas anteriores. Los hidrácidos son aquellos formados por un hidrógeno y un no metal. Por cada no metal solo se puede formar un solo hidrácido. Otra vez, por cada elemento no metal solo se puede formar un hidrácido. Así que no hay pierde. Solamente el carbono es el único elemento que no puede formar su hidrácido, evidentemente, porque el carbono y el hidrógeno forman hidrocarburos. Y también el otro que no puede formar hidrácidos es el nitrógeno. Solamente carbono y nitrógeno no pueden formar su hidrácido. Y a estos no metales agregamos un metaloide, el cual es el telurio. Este es el único metaloide que tiene o que puede formar un hidrácido. Teóricamente se forman de la siguiente manera: por la reacción entre hidrógeno gaseoso y un no metal que también debe estar en estado gaseoso. Teóricamente se forman de la siguiente manera: es por la reacción entre hidrógeno gaseoso y un no metal que también debe de estar en estado gaseoso. Al interactuar estos dos van a formar estos compuestos hidrácidos, pero nosotros los estudiaremos ya disociados, es decir, en su forma iónica, para que los entendamos mejor. Recordemos que el HCl, que es ácido clorhídrico, es el hidrácido que es uno de los más importantes y que sirve principalmente para nivelar el pH de una disolución. Vamos a ver lo que sucede otra vez cuando lo agregamos en el agua. Aquí tenemos una molécula de agua y vean que cuando una molécula de HCl entra en contacto con una de agua, esta va a atraer al hidrógeno, separándolo de su cloro. Y ahora esta molécula nueva, que antes era H2O, se convierte en H3O, ion oxonio. Otra vez vamos a verlo. Entra la molécula de HCl y reacciona con el agua. Se separa el hidrógeno y se une al agua, mientras que el cloro queda separado de la molécula, queda como un ion. Y ahí están viendo la reacción en la parte de abajo. Ya es la reacción completa. Mientras más oxonio haya en una disolución, más bajo será su pH. Recuerden esto. Todos los hidrácidos se nombran así, con la palabra ácido. Después, sobre la línea que ven aquí, va el nombre del no metal en esta parte y la terminación hídrico. Esta es la nomenclatura tradicional, solamente la que vamos a ver. Y en el caso de HCl, evidentemente va a ser ácido y después se agrega las primeras letras de la palabra cloro, se escriben clor y termina en hídrico. Solamente cuando el nombre del elemento termine en una vocal, esta vocal se va a eliminar. Pero ahora, ¿por qué la fórmula de ácido clorhídrico es HCl? Pues esto se debe a el cruce de números de oxidación. Vamos a verlo. Siempre que el hidrógeno se encuentre a la izquierda, es decir, como catión, va a trabajar con su número de oxidación positivo, que es más 1, mientras que el cloro, siempre que se encuentre a la derecha, siempre tiene que trabajar con su número de oxidación negativo, el cual nunca va a cambiar para los no metales. Primera regla: números iguales se eliminan. Ambos son iguales, por lo tanto se quedan eliminados, y esto nos va a resultar en simplemente HCl, es decir, no se cruzaron los números de oxidación, y aunque los cruzáramos, como quiera me quedaría 1 y 1, y esos son invisibles. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero formar un hidrácido entre hidrógeno y azufre? Vean, pongo hidrógeno, que es más 1, y lo voy a sumar con azufre. Si buscan en la tabla periódica se darán cuenta de que azufre se encuentra en la columna en la que todos tienen una valencia de 6. Por lo tanto, quiere decir que le falta 2 electrones para poder llegar al octeto. Entonces, su número de oxidación va a ser menos 2. Y esto me va a resultar en un compuesto cuya fórmula debe de ser un cruce de número de oxidación. Regla número 1 no se cumple porque no son iguales. 1 y más 1 y menos 2. Regla número 2 tampoco se cumple porque 2 tiene mitad, pero menos 1 no tiene mitad. Entonces tiene que tener mitad los dos, o tiene que tener tercia los dos.
Con uno que no tenga, ya con eso me paso a la tercera regla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada más cruzar. Pongo los símbolos H y S. Y el 2 que se encontraba como número de oxidación de azufre pasa como subíndice del hidrógeno, mientras que el +1 de hidrógeno pasa como subíndice de azufre, el cual no voy a colocar porque los unos nunca se escriben. Entonces, así me va a quedar la fórmula H2S. Y para el nombre simplemente basta con cambiar la palabra clor. Ven que era arriba ácido clorhídrico por las primeras letras de azufre. Solamente en este caso vamos a utilizar el nombre de azufre en latín, que es sulfur. Es la única excepción de los no metales que utiliza su nombre en latín. Todos los demás utilizan el nombre normal. Entonces este va a ser ácido. Recuerden que siempre tiene que llevar la palabra ácido. Y también en este caso voy a poner nada más sulf y la terminación hídrico, ácido sulfídrico. Y así me queda. Ya ustedes van a descubrir cuáles son los otros en la tarea que les voy a dejar. Bien, estos ácidos son binarios, pero también los hay ternarios, porque para que un ácido sea ternario, además de hidrógeno y de un no metal, vamos a agregar un elemento adicional, el cual va a ser oxígeno. Entonces ahora las fórmulas van a ser siempre hidrógeno, luego no metal y luego oxígeno. Apréndanse ese orden, siempre hidrógeno, no metal y luego oxígeno. Estos ácidos se llaman oxiácidos y son ternarios porque se componen de 3 elementos: hidrógeno, no metal y oxígeno. Otra vez, hidrógeno, no metal y oxígeno. El único que va a cambiar va a ser el no metal, y además va a cambiar también la cantidad de oxígenos que tenga el compuesto. Ya lo veremos. ¿Cómo se forma un oxiácido? Pues como reacción química resulta de la combinación entre un anhídrido y agua. Pero ¿cuáles son los anhídridos? Pues son los óxidos no metálicos. Recuerden que hay óxidos de metales y hay óxidos de no metales. Voy a poner unos ejemplos. Cloro y oxígeno pueden formar un total de 4 óxidos. ¿Por qué? Porque cloro tiene 4 números de oxidación posibles. Aquí los ven: +1, +3, +5 y +7. Los números de oxidación positivos de un no metal, otra vez, los números de oxidación positivos nada más de un no metal, siempre nos van a indicar cuántos compuestos químicos pueden formar con otro elemento que también sea no metal, en este caso con oxígeno. Si yo combino, por ejemplo, cloro con número de oxidación +1, aquí lo están viendo, cloro +1 con oxígeno, que siempre va a ser -2, se forma el compuesto Cl2O, óxido de cloro. Y es óxido de cloro 1 porque en este caso cloro trabaja con +1. Recuerden que aquí lo que hice fue cruzar los números de oxidación. El 1 que ven aquí se pasó al oxígeno, mientras que el -2 que ven aquí se pasó al cloro. Aquí está Cl2O y aquí iría un 1 invisible. Ahora, el cloro +3, cuando se combina con oxígeno, forma Cl2O3. Aquí estoy poniendo los números, los subíndices, con un color similar. El 2 de rojo, en este caso, y el 3 de verde. Y se forma el compuesto óxido de cloro 3. ¿Por qué 3? Porque cloro trabaja con +3. 3 y 3. El 3 pasó como subíndice de oxígeno y el 2 como subíndice de cloro. Igualmente, el cloro +5 va a ser igual. El +5 pasa como subíndice de oxígeno y el 2 como subíndice de cloro. Y se forma el compuesto óxido de cloro 5. ¿Por qué 5? Porque el cloro trabaja con +5. Mientras que en el último compuesto, última variante de cloro, ahora trabaja con +7 y se forma el óxido de cloro 7. +7 y óxido de cloro 7. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Esto es bastante sencillo. Si hasta aquí no han entendido, les sugiero que regresen al video. Bien, ya tenemos listos estos 4 óxidos. ¿Pero para qué? Si aquí hablamos de ácidos, no de óxidos. Bueno, observen esto.
Imaginen una molécula de óxido de cloro 1 como esta Cl2O, que al entrar en contacto con una molécula de agua va a reacomodar sus átomos. Esta va a ser una reacción de síntesis. Toda el agua, toda la molécula de agua va a ser absorbida por el óxido de cloro para formar un solo compuesto. Ven, dos compuestos forman uno solo. Observen. De esta molécula de óxido de cloro 1 se desprende uno de sus cloros, mientras que de la del agua se desprende uno de sus hidrógenos. Ambos átomos simplemente van a intercambiar lugares de esta manera, y así es como por cada molécula de óxido de cloro que reacciona con una molécula de agua se van a formar dos moléculas de HClO. Por eso es tan importante el balanceo. Vean, aquí debe ir entonces un 2 HClO. Por eso es tan importante el balanceo de ecuaciones químicas, para que todo me coincida con las moléculas. Ahorita veremos el nombre de este compuesto. Ahora veamos lo que ocurre con óxido de cloro 3. Aquí ocurre algo similar. Aquí lo que se desprende es uno de los extremos, uno de los brazos de esta molécula de óxido de cloro 3 para intercambiar lugar con el hidrógeno. Observen, intercambiaron lugares nada más. Y ahora este nuevo compuesto tiene dos oxígenos y no uno como el anterior. Vean, HClO2. El anterior era HClO, nada más, con un oxígeno. Y se formaron las dos moléculas iguales, que son este compuesto químico que les estoy mencionando. Igual va a ocurrir lo mismo con óxido de cloro 5. Este es óxido de cloro 5 que tiene 5 oxígenos, como lo ven aquí. Y si reacciona con el agua, vean cómo todo el brazo cambia de lugar con el hidrógeno. Otra vez, vamos a ver. Vean nada más cómo cambia de lugar y se forma dos moléculas de HClO3, ahora con 3 oxígenos. Y con la molécula de óxido de cloro 7, todo el brazo va a cambiar de lugar con el hidrógeno. Vean. Y se forman dos moléculas iguales. Tomaré ahora las 4 ecuaciones para que vean la similitud que hay entre los reactivos y los productos. Voy a escribir el número de oxidación de cloro en los reactivos, que serían más 1, más 3, más 5 y más 7. Ya están escritas. Y vamos a ver si esto coincide con los productos. Me voy a adelantar y voy a ponerle a todos los oxígenos en los reactivos, que son menos 2. Todos son menos 2. Perdón por la caligrafía, pero esto lo hago con mouse, así que tengo un poco de mal pulso. Bien, ya está, menos 2 en cada uno. Y vamos a hacer el primero nada más. Yo sé que hidrógeno siempre trabaja con más 1. Siempre debe de ser más 1. Ahora, ¿qué número de oxidación debe tener cloro para poder igualar esto a 0? Esto en vez de 0 es la suma de los 3 números de oxidación. Pues si este es menos 2, aquí me falta nada más un más 1. Más 1 más 1 me da 2. 2 menos 2 me da 0. Y ya tengo, ya comprobé que el primer compuesto químico, el primer producto tiene igual número de oxidación más 1 que el reactivo, más 1 y más 1. Por lo tanto, los demás deberían de ser iguales. Aquí va a ser más 1. Y aquí, como se multiplica por el subíndice, debe de ser menos 4. ¿Qué número debe de ir en medio para que esto me dé 0? Tiene que ir un más 3. Más 3. Y ya veo que es igual que este más 3 de acá. Todos van a ser exactamente iguales. Ya no lo voy a hacer para no gastar tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a disociar estos compuestos químicos. Todo ácido que se disuelva en agua va a reaccionar para formar ion oxonio. Y para ello deberá aportar sus hidrógenos. Todos los hidrógenos que tenga. Por lo tanto, a todos les voy a quitar su hidrógeno. Ya está, separé hidrógeno de los ClO.
El hidrógeno, siempre en estos casos, en compuestos ternarios, el hidrógeno va a quedar solito. Esto nada más con los oxiácidos. Siempre el hidrógeno va a quedar solito. Y los otros dos van a quedar como un grupo. Igualmente es como un ion de carga negativa. Es decir, este va a ser positivo siempre. Y este siempre va a ser negativo. Vean cómo todo está relacionado. Obviamente hidrógeno, ahora que está separado como ion, ya no va a ser 0. Ya va a ser +1. Su número de oxidación, +1. ¿Y qué número de oxidación total va a tener todo este grupo, este ClO? Pues puedo calcularlo, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque es bastante obvio, ¿no? Si al disociarse perdió un hidrógeno, que fue este hidrógeno, antes era 0 y perdió un +1, o sea, perdió una carga, le voy a quitar ese 1 y ahora va a ser -1. O en pocas palabras, lo puedo decir de esta manera, que el número de oxidación de un anión grupal como ClO o ClO2, ClO3, ClO4 va a ser igual al número de átomos que yo le haya quitado, pero con signo negativo. Así que si yo le quité un hidrógeno, o sea, este hidrógeno se lo quité yo, ahora va a ser -1. Igual en los demás, a este ClO2 yo le quité un hidrógeno y entonces va a ser -1. A este ClO3 también le quité un hidrógeno y va a ser -1. Y acá también le quité un hidrógeno y va a ser -1. Todos van a ser -1. Si ustedes lo calculan, el número de oxidación de cloro y de oxígeno, se darán cuenta de que esto es lo que da en total, -1. Entonces, si yo le quisiera volver a poner su hidrógeno, vamos a arreglar esto. Quedaría de esta manera, +1 y -1, +1 y -1, y todos igual, +1 y -1. Si yo quisiera volver a poner su hidrógeno, tendría que sumar -1 más 1 y me daría de nuevo 0 para volver a formar un solo compuesto químico. Por lo tanto, podemos decir que todos los aniones que están formados por cloro y oxígeno siempre tendrán número de oxidación -1. Recuerden, si nos vamos a la regla del cruce, como son iguales, +1 y -1 se eliminan y me queda HClO. Igual acá, +1 y -1 se eliminan, +1 y -1 se eliminan y todos se eliminan. Así que no se agrega ningún subíndice. Ojo que estos tres de aquí abajo ya tienen subíndice y eso no se puede modificar. Por lo tanto, en caso de que hidrógeno tuviera un número de oxidación de +2 o +3, se cruzaría todo el anión y se escribiría entre paréntesis. Pero eso lo veremos más a detalle en los siguientes temas. Bien, lo único que cambia en estos 4 aniones es nada más, como se darán cuenta, el número de hidrógenos. Aquí tiene 2, aquí 3 y aquí 4. Ya con esto que les acabo de explicar sabemos por qué todos son -1. Todos son -1. Todos los cloros con oxígeno son -1, sin importar cuántos oxígenos tenga. Y esto es porque cada cloro tiene un número de oxidación diferente. Aquí es +1, +3, +5 y +7. Y así, de igual forma, existen estos otros aniones que voy a presentar a continuación. Vean, en estos 4, en lugar de cloro, tenemos bromo. Y acá tenemos yodo y acá tenemos astato. Estos 4 elementos, que son cloro, bromo, yodo y astato, tienen algo en común. Piensen un momento cuál es la relación que tienen. Les doy una pista, solamente recuerden la tabla periódica. ¿Qué relación tiene cloro con bromo, con yodo y con astato? Sigan pensando. ¿Ya? Bueno, espero hayan analizado y no nada más hayan pensado, ya, profe, apúrese. La respuesta es que los 3 elementos son de la misma familia, es decir, se encuentran ubicados en la misma columna en la tabla periódica. Así que todos tienen valencia de 7 y número de oxidación de -1. Por esta misma razón, su número de oxidación son prácticamente los mismos y pueden formar aniones y oxiácidos muy parecidos. De entrada les digo que todos estos aniones trabajan con un número de oxidación de -1. Todos son -1. Vamos a ver otro caso. Azufre con número de oxidación de +6 si se combina con oxígeno
¿qué es lo que forma? La primera regla no se cumple porque no son iguales. La segunda regla nos dice que verifiquemos si tienen mitad o si tiene tercio. Y en este caso miren, tanto el 6 como el 2 tienen mitad. Entonces la mitad de 6 va a ser 3 y la mitad de 2 va a ser 1. El 3, ya simplificado el 6, pues su mitad, que es 3, va a pasar como subíndice de oxígeno y el 1 como subíndice de azufre, el cual va a quedar como número invisible. Me queda SO3, que es trióxido de azufre. Ahora, aquí hay 3 oxiácidos, como se darán cuenta. Aquí están, 3 oxiácidos, cuya diferencia es el número de oxígenos que tienen. El primero tiene 2, el otro tiene 3 y el último tiene 4. Ahora, ustedes observen y piensen. Si yo el SO3 lo hago reaccionar con agua, ¿qué compuesto se va a formar? ¿O qué compuesto va a producir? Analicen. Es lo mismo que hicimos con el cloro. Les sugiero que en este momento pausen el video y para que no les gane yo. Vean cuál de los 3 va a formar con esta reacción química. ¿Cuál de los 3 se forma? Les doy una pista. El número de oxidación de azufre debe de coincidir. Recuerden que es más 6. Búsquenlo. Si ya lo hicieron, o bien si no pudieron, ahí les va. Ya sabemos el número de oxidación de azufre, que es más 6. Entonces, para poder saber qué producto se forma, lo único que debo de hacer es calcular el número de oxidación de azufre en cada una de las opciones, hasta que uno de los 3 me dé más 6. Puedo facilitarme las cosas escribiendo un menos 2 en el oxígeno. Lo voy a hacer. Menos 2 y un más 1 en el hidrógeno, porque siempre van a ser iguales. Más 1 y menos 2. Que multiplicado el primero por el 2 de abajo me va a dar más 2, mientras que el otro me tiene que dar menos 4. ¿Qué número falta aquí en medio para que me dé 0? ¿Qué número debe faltar aquí? Puedo hacer la ecuación incluso mentalmente. 2 más qué número me da más 4, porque yo quiero que al final me dé más 4 menos 4. ¿Qué número que sumado a más 2 me da más 4? Pues simplemente, obviamente, el que yo estoy buscando es más 2. Más 2, aquí parece un por, ahí más o menos. Más 2 es 4. Menos 4 es igual a 0. Vean que este más 2 no coincide con el más 6 que yo quiero acá. Que yo tengo acá. Yo quiero un más 6 y este más 2 no me sirve. Entonces este no va a ser. Está descartado. Vamos a ver el que sigue. Bueno, me voy a brincar al último, al mor latino. Vamos a ver, este es más 1 y este es menos 2. Que multiplicado me tiene que dar más 2. Y que me tiene que dar 2 por 4 menos 8. Los dos tienen que darme un más 8. ¿Qué número debe de ir arriba del azufre para que me dé más 8? Y después que más 8 menos 8 me dé 0. Pues el número que estoy buscando es más 6. Más 2 más 6 me da más 8. Luego más 8 menos 8 me da 0. Es lo mismo que hicimos con el cálculo del número de oxidación. Solamente estoy buscando, en este caso, con qué número trabaja el azufre. Otra vez, más 2 más 6 me da 8. Ahora sí, más 8 menos 8 me da 0. Igual puedo hacer la ecuación. Puedo decir que es más 2 más x menos 8 igual a 0. Como a ustedes se les haga más fácil. Y ya veo que el compuesto que yo buscaba era evidentemente HSO4, porque aquí trabaja con más 6 y acá también trabaja con más 6. SO3 más H2O forma H2SO4. ¿Por qué? Otra vez, porque azufre trabaja con más 6 y acá también trabaja con más 6. No hay una reacción redox ni nada. Aquí los números de oxidación no se modifican. Entonces, ya está. Esto es para que sepan qué hacer cuando yo les ponga un problema como este. Ahora, si este compuesto que es H2SO4 lo agrego en agua, evidentemente se va a disociar en hidrógeno y SO4. Obviamente que van a ser 2 de hidrógeno. ¿Cuál va a ser el número de oxidación de SO4? Pues pienso, a ver, si yo a esto le quité 2 de
2 hidrógenos, aquí está, le quité 2 hidrógenos, ¿cuál va a ser el número de oxidación de todo el grupo SO4? Pues el número de hidrógenos que yo le quite va a ser el número de oxidación negativo, menos 2. Si le hubiera quitado 3 sería menos 3. Si le hubiera quitado 1 sería menos 1. Vean que los números de oxidación coinciden. Por ejemplo, aquí en este caso, lo voy a hacer al revés. Hidrógeno más SO4. Sí, es más 1 y este es menos 2. Simplemente cruzando el más 1 para acá y el menos 2 para acá, me da el compuesto H2 por este 2 de aquí, SO4. El 4 no se modifica porque es parte del grupo. Es para que vean cómo todo coincide. Ahora bien, todos los elementos no metales que se encuentran en la columna del azufre trabajan con un número de oxidación de menos 2. E igualmente los aniones que formen con oxígeno. Entonces, en este caso, el único que se encuentra en la misma columna del azufre es el selenio, pero también vamos a agregar al telurio. Ya está, todos van a ser menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma columna. Nada más aplica para la columna del azufre y para la columna del cloro. Porque en la columna en la que se encuentra el fósforo, por ejemplo, hay una pequeña diferencia que ustedes tendrán que descubrir en la tarea que les voy a dejar. Vamos por último ya rápido con la nomenclatura. Como se habrán dado cuenta, los elementos no metales que están en la columna del cloro, es decir, que son cloro, bromo, yodo y astato, tienen un número de oxidación de menos 1. Y estos 4 pueden formar hasta 4 oxiácidos. Los que se encuentran en la columna del azufre, que son azufre, selenio y telurio, pueden formar solamente 3 oxiácidos. Y estos tienen número de oxidación de menos 2. También igualmente el fósforo puede formar 3 oxiácidos. Esto es lo que se tiene, menos 3. Bien, todos los hidrácidos y oxiácidos siempre deben de llevar la palabra ácido. Esto es con la nomenclatura tradicional. Vamos a recordar la siguiente secuencia para los oxiácidos: hipooso, oso, ico y perico. En compuestos binarios, estos sufijos y prefijos se usan de acuerdo al número de oxidación del elemento de la izquierda, pero en oxiácidos los vamos a asignar de acuerdo al número de oxígenos que tenga el compuesto. En este caso el oxiácido, de acuerdo al número de oxígenos. Recuerden que esto es lo que cambia siempre, el número de oxígenos. Entonces, solo para esos elementos que son cloro, yodo, bromo y astato, vamos a utilizar los 4 prefijos. ¿Por qué? Porque los 4 pueden formar 4 oxiácidos diferentes. El menor, el que tenga menos oxígenos, se va a llamar hipooso. El que tenga el segundo en orden de menor a mayor va a ser oso. El que tenga 3 va a ser ico y el que tenga 4 va a ser perico. Aquí está. Entonces va a ser 1, 2, 3 y 4 oxígenos. Ok, oxígenos. Voy a poner aquí. Número de oxígenos: 1 va a ser hipooso, 2 oso, 3 ico, 4 perico. ¿Qué va a ir en la línea? Pues obviamente el elemento que va a cambiar. En este caso, por ejemplo, si hablamos de cloro, vamos a poner por aquí. Vamos a borrar todo esto y voy a poner los 4 ácidos que tiene cloro. El primero tiene 1, es 1 invisible. El que sigue tiene 2, 3 y 4. Son los posibles que tiene cloro. Entonces, este va a ser ácido hipocloroso, porque es el que tiene un solo oxígeno. El que sigue va a ser cloroso. El tercero va a ser clórico y el último va a ser perclórico. Vean cómo respetan las reglas. Hipocloroso para el menor, que tiene un oxígeno. Cloroso, oso para el de 2. Ico para el de 3. Perico para el de 4. Igual así va a ser con todos los elementos, todos los ácidos que tengan 4 variaciones. Recordando que son bromo, yodo y astato, aparte de cloro.
Para los que tengan 3, en el caso de azufre y en el caso del otro que es selenio y de telurio, solamente se utilizarán obviamente 3 nombres y vamos a omitir el último, que es perico. Que vean que el azufre no tiene ningún ácido que tenga nada más un solo oxígeno. ¿Por qué? Ya vimos por qué. Porque cada uno corresponde a su número de oxidación, que es aquí más 2, acá es más 4 y acá es más 6. Entonces el primero va a ser hiposulfuroso. Hiposulfuroso. Aquí sí se aplica el nombre completo. Hiposulfuroso. El que sigue va a ser sulfuroso. Todos son ácidos, ¿eh? Recuerden que todos son ácidos. Ácido hiposulfuroso para el menor. Recuerden que nada más se recorre para el menor hiposulfuroso. Para el que sigue sulfuroso y para el mayor debe ser sulfúrico. Recuerden que la palabra cuando lleve ico debe de ser esdrújula. Ponemos una tilde en la antepenúltima sílaba. Sulfúrico. Hiposulfuroso para el menor, para el intermedio sulfuroso y para el mayor terminación ico. Aquí ya no va a haber perico. Igual para todos los elementos que estén en la misma columna del azufre, que son selenio y que son telurio, van a ser nada más 3 ácidos. El primero hipooso, segundo oso y tercero ico. Para los que tengan 2, porque también los hay, cuando tengan 2 variaciones, solamente utilizaremos oso e ico. Nada más cuando sean 2, oso e ico. Van a ver cuáles son en la tarea que les voy a dejar. Les recuerdo por qué cloro puede formar 4 oxiácidos. Porque cloro tiene 4 números de oxidación. Igual yodo, igual bromo y también astato. Aunque en muchas tablas periódicas no aparezca, bromo también trabaja con más 1, con más 3 y con más 5 y también con más 7. Ojo con eso, los 4 con 4 números de oxidación. Mientras que azufre, fósforo y selenio tienen 3 números de oxidación diferentes y por lo tanto pueden formar 3 oxiácidos diferentes. El selenio trabaja con más 2, más 4 y más 6. Igual que azufre. Lo repito para que vean que no me equivoqué. Azufre y selenio siempre trabajan con más 2, más 4 y más 6. Azufre y selenio con más 4, más 2 y más 6. Fósforo trabaja con más 3, más 4 y más 5. Y puede formar 3 oxiácidos. Además lo voy a poner aquí. Que azufre, selenio y telurio pueden trabajar con más 2, más 6, más 4 y más 6. Fósforo trabaja con más 3, más 4 y más 5. En el caso de carbono, este trabaja solamente con 2 números de oxidación, que son más 2 y más 4. Así que puede formar nada más 2 oxiácidos. Y uno sería oso, otro sería ico. Si ven la tabla periódica, se darán cuenta de que el nitrógeno puede trabajar con varios números de oxidación, que para formar oxiácidos solamente va a utilizar más 3 y más 5. Esto quiere decir que solo puede formar 2 oxiácidos. Todas estas últimas aclaraciones que acabo de hacerles es para que ustedes puedan hacer la tarea sin problemas y no se traben. Y si se traban, por favor, cualquier duda no olviden preguntarme. Yo con gusto les voy a responder en WhatsApp. Si tengo trabajo o estoy ocupado, pues les respondo después, ya saben. Así que nos vemos entonces en el próximo video, en el que veremos cómo se forman y se nombran los hidróxidos. Hasta la próxima.